Buenos días a todos. Bienvenidos a mi casa. Como podéis imaginar, pues bueno, cuando eres director de un centro, pues al final paso más horas aquí que en casa. Como bien apuntaba Josebi, cuando estuvimos hablando de posibles temas a tocar, salió el tema de los estiramientos, pues precisamente porque es algo que llevamos un montón de años haciendo. Y últimamente, pues como que hay una cierta controversia, si sí, si no, si antes, si después, si sí. Entonces, bueno, nos parece interesante que tratar esta temática, ¿vale? Creamos este seminario con la idea de intentar, por un lado, ver qué se ha hecho, pero sobre todo ver qué dice la ciencia en los últimos años, ¿sí? Que es un poco la que nos debe guiar, ¿vale? Entonces, bueno, yo he intentado prepararos un seminario con bastante cariño. Para empezar y contextualizarme un poco, me gustaría, aunque soy muy malo para los nombres, ya os pido mil disculpas porque cuando me lo digáis al minuto se me ha olvidado, ¿vale? Y más cuando sois muchos, pero sí me gustaría que hiciéramos un repaso rápido. Me digáis vuestro nombre, a qué os dedicáis más o menos lo sé, pero creo que hay algunos que sois de TAFAD, otros que sois de Educación Física, sí, pero sobre todo me interesa, en una frase o dos, que me digáis qué relación tienen los estiramientos o el trabajo de flexibilidad en vuestro trabajo, ¿vale? Porque supongo que algunos, además de dar clase, pues a lo mejor entrenáis o sí, pues que me digáis un poco, ¿vale? Empezamos por allá, dada la confianza. Yo soy compañero de promoción, me llamo Paco, estoy en el Jorge Juan, trabajando en ciclos, y ahora mismo realmente no, los módulos que estoy impartiendo no tienen nada que ver con fundamentos biológicos y demás. Pero bueno, me resulta interesante y por eso venía. Ok. Yo, Gonzalo, también soy compañero de promoción, estoy en Vallada, estoy dando TAFAD y TICAP. Y nada, relacionado con todo esto, pues tanto los que estoy dando allí, como parte de hacer cosas de trabajo personal y etc. Todos los nombres no se me olvidan, aparte de ahora. Yo soy Nacho, estoy en Cheste, los ciclos. La asignatura de hoy es senderismo, está bastante relacionado desde mi punto de vista, la verdad que hay cierta discusión, que sí. Entonces, obviamente vengo aquí pues informarme y optimarme el tema. Yo soy Cristian, trabajo también con Jorge Juan, Sagunto, con Paco y estoy impartiendo el módulo de fundamentos biológicos y de fútbol. Muy bien. Jo som Fus, estic fent la tafa de silla i ha passat per molts mòduls de màquia. I he passat des dels estiraments balístics als passius i tal. Era per saber les noves tendències, si canvia moltes coses. Molt bé. Sí, jo soc Imma, secretari del Molí del Sol i bueno, enguany estic en muntanya i cavalls, però és un tema que m'interessa, m'ha interessat sempre i m'interessa saber les novetats que hi ha. Perfecto. Hola, yo soy Marta, este año estoy trabajando en la Liana, en secundaria, no en ciclos, y nada, los estiramientos están integrados en todas las sesiones y me interesaba pues, actualizarme un poco en el tema. Hola, yo soy José Alberto, trabajo en Cheste, y a mí los estiramientos sí que me interesan, ¿no? Porque somos muchos compañeros y siempre estamos comentando si se hacen en el calentamiento, si no... Sí, un poco la controversia que hay ahora. Para lo que es el calentamiento de la cama, de las asignaturas que doy yo, deportes con implementos, socorrismo acuático, y para mi propia práctica me interesa mucho saber cómo está ahora. Yo soy Ángel, estoy en Cheste y doy, una de las partes que doy es un desdoble de fitness, donde entraría el tema de los estiramientos y aparte soy entrenador nacional de bádminton. Y bueno, pues siempre está la controversia de cuándo, si es bueno, si no es bueno, si se utilizan los rollers que están ahora muy de moda y tal, todo eso. Entonces me parece interesante. Perfecto. Yo soy Cristina, trabajo también en Cheste y nada, también he impartido varios módulos, pero bueno, ahora uno de ellos es el de fundamentos biológicos en ciclo medio, que tiene bastante relación. Hola, yo también soy Cristina y como Marta trabajo en secundaria
Y me pasa lo mismo, los estiramientos están integrados en todas las sesiones y en nuestra asignatura y me interesa pues estar al día. Aparte me he dedicado a la gimnasia mucho tiempo de mi vida, o sea que han formado parte rítmica y acrobática. Y han formado parte de mi vida siempre, por estar más sencilla. Perfecto. Bueno, yo soy Bárbara y también estoy en secundaria. Y pues lo mismo que ellas, y bueno, yo vengo encima del mundo de la danza clásica, entonces interesante. me llama Una de rítmica, una de danza, otra de rítmica por ahí. Vale. Bueno, yo soy Inma y estoy en ciclos en Denia y lo mismo que estáis comentando, ¿no? De ver qué manera o de qué manera se puede enfocar esto también. Bueno. Yo soy Ángel, de Casa de Mi Plata. De individuales tenemos dividido impacto fitness y natación. El fitness es interesante, pero respecto a los estiramientos, sobre todo, estamos un poco perdidos en el tema porque ha habido muchas cosas. Y entonces, a ver qué es lo que se puede hacer. Perfecto. Pues yo soy Silvia, trabajo en el Maritim, dando el TAFAS. Y como Cristina y Marta, pues en los módulos que yo imparto, pues estiramientos antes y después y un poco adaptándonos a las nuevas tendencias que salen ahora, que si dinámicos, que si luego tal. Entonces, pues para actualizarme también y ver un poco lo que la actualidad. Perfecto. Yo soy Javi Borrás, trabajo en el IES Consellería y imparto el módulo de Fundamentos Biológicos en el grado medio, entonces para ver un poco las nuevas tendencias respecto a los estiramientos. Muy bien. José, estoy en el Marítimo, doy fundamentos biológicos en superior Yo soy José Luis, también estoy en el Marítimo como él y bueno, independientemente de los módulos que me toque dar, los estiramientos están en todo lo que se hace en el día a día, ¿no? Nosotros todos los días tenemos que trabajarlos. Entonces pues hay que conocer todas las tendencias y sobre todo lo que se va diciendo, lo que va saliendo. Yo soy Concha, también estoy en el IES Mori del Sol de Mislata y directamente no tengo módulos relacionados directamente con el tema de estiramientos, pero siempre me han interesado personal y profesionalmente y practico yoga desde hace más de 15 años y el tema de todo lo que es la concienciación corporal. La sumamos a la danza y a la... todo el tema de... Me interesa, pues como han dicho todos los compañeros, actualizarme y estar un poco al día, ¿no? Muy bien. Yo soy Raquel, también estoy en el Marítimo, pero yo estoy en secundaria, pero como todos. Me interesa mucho el tema a nivel profesional y personal también. Muy bien. Perfecto. Sí. Vos haureu donat compte que el company està gravant, no hem demanat autorització, però si algú té cap problema, que ho diga. Per difusió, no és una altra cosa. ¿Ningún problema? ¿Nadie tiene ningún problema? Si no, luego le robamos la cámara y ya está. Vale. Bien. A la última compañera la presento yo porque no forma parte del alumnado inscrito, ¿vale? Ella está aquí porque está colaborando conmigo en un trabajo de investigación en rítmica, precisamente, aplicando un poco lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Es Noelia, viene de la rítmica, evidentemente, ¿vale? Está a punto de terminar la carrera de FECAFE y además está muy metida en pilates, sí, a nivel laboral, ¿vale? Con lo cual, bueno, a lo mejor nos puede contar alguna experiencia que está teniendo en su investigación porque ya os digo, va muy en la línea de lo que vamos a ver. Vale. Lo que me ha quedado bastante patente es que estamos practicando estiramientos, que estamos enseñando a nuestros alumnos o a nuestros clientes que deben hacer estiramientos o cómo los deben hacer, pero que tenemos, hablando mal y pronto, la pichacha, un lío sobre si lo estamos haciendo bien, si no, si debemos, si no debemos, si antes, si después, ¿vale? Pues vamos a empezar por la A. ¿Sí? Vamos a empezar por la A y de momento vais a hablar vosotros, ¿vale? Me gustaría que entre todos definiéramos qué es la flexibilidad. Esta la sabéis. ¿Qué es la flexibilidad? La capacidad de realizar movimientos de la máxima amplitud posible teniendo en cuenta la movilidad articular y la elasticidad muscular. Toma ya. ¿Cuántas veces habrás dicho esta frase? Bien, importante. Es una capacidad que tienen las articulaciones
de realizar movimientos de gran amplitud, ¿vale? Y que es dependiente de la forma de la articulación y por tanto de la genética, ¿sí? De la genética o de la historia de esa articulación, ¿sí? Una articulación de 80 años que ha sufrido muchas adaptaciones, pues tiene la forma que tiene por la genética y por todo lo que ha pasado después, ¿vale? Y por la elasticidad muscular. Bien, ¿algún aporte? ¿Alguna? ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Qué es la elasticidad? Lo dices por lo de muscular. La capacidad de un cuerpo de elongarse y volver a su situación inicial. Va por nota, ¿eh? Estáis todos callados. Bien. Quiero hacer una reseña importante en este apartado. La elasticidad es la propiedad de un tejido o de un material de volver a su posición inicial después de haber sido deformado por una fuerza. No es cuánto se estira, no es cuánto se deforma, sino la capacidad de volver a su posición inicial después de haber sido deformado. Una viga de hierro es elástica. Por eso los edificios altos, rascacielos, los hacen de hierro, porque son elásticos. Si viene un barandal, vuelve a su posición inicial. Si fuera de hormigón, rompe, ¿vale? Lo digo porque mucha gente confunde elongación, ¿sí? O cuánto se deforma con elasticidad. Por tanto, dicho esto, la definición que hemos dado antes de flexibilidad sería válida. Yo es que la definición suya es muy completa, pero yo creo que la he visto en algunos sitios, como la parte articular, movilidad, amplitud articular, y la parte muscular, elasticidad y extensibilidad. Es lo que he visto. Es que no es lo mismo, pero tenemos tendencia a confundir, ¿sí? La elasticidad, acordaros, es una propiedad física, ¿sí? De volver a la posición neutra, por decirlo de una forma, después de haber deformado un material, ¿sí? Un material, sea el tejido conectivo, muscular, o sea una viga de hierro o un palo de madera, me da igual, ¿vale? No lo tenemos que confundir con la capacidad de elongación, que es cuánto se deforma un tejido, ¿vale? ¿Sí? ¿Un chicle es elástico? Se estira y se queda ahí donde lo has estirado, ¿sí? Por tanto, ¿es elongable? Sí, bastante, pero ¿es elástico? No, ¿vale? ¿Ok? O sea que tenemos que... Porque cuando decimos, ¿qué elástica es esa persona? Porque se pone la pierna aquí arriba. O a lo mejor no tanto. Todo depende de cómo sus tejidos vuelvan luego a su posición inicial, ¿vale? Hay gente muy rígida, que es muy elástica. ¿Sí? Hay deportistas que tienen tendones muy gruesos adaptados a su deporte, ¿sí? Que cuando le haces una acción del ciclo estiramiento-acortamiento son muy buenos, especialmente saltadores, por ejemplo, ¿sí? Que suelen tener tejidos muy elásticos y muchas veces son poco flexibles, ¿vale? O sea que no confundamos, ¿ok? Bien. ¿Y para qué sirve el entrenamiento de la flexibilidad? Para ampliar el rango de movimiento. Para ampliar el rango de movimiento. Alguien que entrena flexibilidad lo que busca es tener más rango de movimiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien no? Vale. ¿Y para qué queremos ampliar el rango de movimiento? Pues para adaptarnos a las situaciones de la vida o hacerlas más fáciles en el sentido de la funcionalidad. Vale, creo que es una palabra interesante. Para mejorar la funcionalidad. Sí. Una persona maratoniana, ¿qué necesidades de flexibilidad tiene? Bajas, medias, o sea, moderadas, altas. Claro, hablamos de parte del cuerpo. Sí, hablamos de partes del cuerpo, evidentemente. ¿Vale? En la zona anterior inferior sí que necesita, porque una zancada más larga es más eficiente, ¿sí? Bien.
¿Tiene sentido que estire el miembro superior? ¿O que tenga un buen rango en el miembro superior? Sí, yo creo que sí, no tiene la misma necesidad, pero sí. Desde el punto de vista del deporte quizá no, desde el punto de vista de la salud muy probablemente sí nos interese. ¿Sí? Bien, interesante esta parte, ¿ok? Pensar en un deporte que necesite una gran flexibilidad. La gimnasia, venga. Yo creo que todos. ¿Todos? Bueno, igual hay algunos, ¿no? Ojo, ojo. Hay deportes que un exceso de flexibilidad podría ser un verdadero problema. ¿Vale? ¿Cómo? No, la natación también. La natación, especialmente en... no pienso en estilos, pienso en partes del cuerpo. Tronco. No hay tanta rotación. Estoy pensando en comparativo con otros deportes, un lanzador de disco necesita muchísimo más que un nadador, es decir, el rolido no es tan, ¿vale? Pero especialmente en cintura escapular sí que, ¿vale? Bien. ¿Cómo medimos la flexibilidad? Ángulos, distancias. ¿Distancias? Sí, ¿dónde puedo llegar? Vale, pero en definitiva estás midiendo ángulos, ¿sí? Porque si la flexibilidad se da ¿dónde? En una articulación. Si mido la flexibilidad de esa articulación, mido ángulos, ¿vale? Si mido distancias, seguramente estoy uniendo muchas articulaciones, ¿sí? Para ver a qué distancia llego, pero claro, en un sit and reach, ¿qué estoy midiendo? En un sit and reach mido distancia, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué estoy midiendo? ¿La flexibilidad de qué? Muy global. Es muy global. ¿Cuántas articulaciones he metido? Un montón. ¿Vale? Entonces tener un buen registro en distancia en el sit and reach me garantiza que tengo una buena flexibilidad ¿en qué? En el sit and reach. ¿Pero en qué articulación? Pues habrá gente que tendrá un buen sit and reach gracias a su columna, habrá gente que lo tendrá gracias a su cadera, habrá gente que lo tendrá gracias a su cintura escapular. Es decir, es que es un movimiento muy global. ¿Sí? ¿Vale? Por tanto, si medimos flexibilidad entendida como una capacidad articular, tendremos que medir ángulos de una articulación determinada o de varias articulaciones determinadas, ¿vale? Bien, por tanto, dentro de que yo mido ángulos, ¿puedo medir diferentes tipos de flexibilidad? Sí. ¿Hay diferentes tipos de flexibilidad? ¿Son? Dime. Estática. Estática. Y dinámica. O sea, ¿quieto o con movimiento? Vale. ¿Alguna otra? Activa y pasiva. Activa y pasiva. Estática y dinámica, ¿cuál es mayor? ¿La dinámica es mayor? Estática. Que levante la mano los que digan que la estática. Que la estática es mayor que la dinámica. Puede ser mayor. Levantad la mano. Levantad la mano los que decís que la dinámica. Levantad la mano los que no decís nada. Bien. Que sea quieto con movimiento, a mí no me acaba de decir todo lo que debo saber. Porque yo puedo hacer un estático activo o un estático pasivo.
y cambia bastante. ¿Sí? Quiero decir, yo puedo estar en estático o puedo estar en estático, pero no es el mismo escenario ni de coña, ¿vale? Aquí yo estoy bebiéndome una Coca-Cola y aquí estoy haciendo fuerza para llegar a esa posición, manteniendo con mis músculos esa posición, con lo cual el escenario es muy diferente, ¿vale? Entonces, cuando yo quiero medir el tipo de flexibilidad, yo casi me iría más a si es gracias a mi intención o si es gracias a una fuerza ajena a mí que me está llevando a esa posición, ¿sí? Que se mueva o no se mueva, a ver, tiene sus características, ¿vale? Pero claro, si hay movimiento, quizás un poco más difícil de medir, que también habrá algún elemento que permita medirlo, ¿vale? Pero yo creo que la clave está más en que sea con mi intención o sin intención. ¿Cuál es mayor? ¿La activa o la pasiva? La pasiva. Que levanten la mano los que digan lo contrario. ¿Sí? ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Me has preguntado? Las que nos abstenemos. Me has pillado. A ver, por aquí no están de acuerdo. O no lo tiene claro, más que... A ver. Si te sirve de apoyo, yo me sumo a tu causa. Depende si hay apoyo. Vale. A ver, en la pasiva tú vas a alcanzar mayores grados de amplitud, o sea, en cuanto a que te vas a poder llevar, en el caso, por ejemplo, del escapulumeral, llevártela a más grados. Lo que pasa más que en la activa. Eliminas el componente fuerza que tú estás haciendo cuando haces en la activa, que sí que tienes que darlo tú, en otro te están llevando, por tanto, vale. Estás trabajando tú, te lo está trabajando otro. Vale. Que te lleva más grados, pero te eliminas el componente fuerza, que está muy relacionado. Vale, sí. ¿Y pensáis que eso es bueno o es malo? ¿Debería ser así? Que según para qué modalidades deportivas a lo mejor necesitas llegar a esos grados, sin esa parte pasiva no es posible llegar. Y me pasa con todo. Vale. ¿Qué significa pasivo? Sí, que no es activo, pero vamos a darle un... Vamos a subir un escalón. El rango máximo de movimiento que consigues no depende de ti, sino que depende de un elemento externo. Vale. De una fuerza externa o de un elemento externo. ¿Vosotros queréis que una articulación vuestra llegue a una posición que no controláis vosotros? Pregunto. ¿Por qué? Pero de hecho eso... Sí, ocurre, y tanto que ocurre. Que no la controles también es relativo. Claro, si me estás diciendo que tú eres capaz de llegar a una posición pasiva que no eres capaz de llegar de forma activa, significa que tú en esa posición no controlas. No eres capaz de hacer fuerza, ¿no? O sí. Porque si fueras capaz de hacer fuerza, llegarías. O sí, pero a lo mejor llegas de forma asistida y luego eres capaz de mantenerla ahí. Eso yo no lo acabo de ver. Si no ahí, en un rango superior al que hubieras llegado solo de forma activa. Me explico, yo ahí no llego. Sí. Ahí mi compañera me ayuda y a lo mejor donde ella me ha llevado, yo no llego, pero un poco menos sí. Y siempre es más, vale, que yo llegaba inicialmente. Ya, pero ese máximo que tú llegas de forma pasiva, no llegas de forma activa. No, pero llego a un punto intermedio. Vale, pero yo hablo del máximo. Vale, no. Entonces, en un escenario deportivo en el que yo llego a ese máximo porque mi deporte lo requiere, ¿qué pensáis que puede pasar en un rango en el que yo no tengo control motor? Hay riesgo. Houston, tenemos un problema. ¿Sí? ¿Vale? Por tanto, si yo os diera una varita mágica que pudierais pedir un deseo con respecto al trabajo de flexibilidad de vuestros deportistas, ¿sí? Vamos a soñar. ¿Os gustaría pedir que vuestro deportista iguale estas dos? Que todo el rango que tenga una articulación pueda llegar a ser controlado. ¿Sí? ¿Os parece interesante? Bien. A mí también. Bien. Hemos dicho que medimos ángulos. Esa es la forma
cuantitativa, ¿sí? Pero ¿qué estamos midiendo? ¿Qué lectura hacemos de ese dato? Yo tengo un rango en mi cadera de 150 grados. Mentira. Pero vamos a seguir soñando. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa medida? Los límites musculares que tienes. Articular. Articular, pero condicionado por la estructura muscular. Totalmente. ¿Por la estructura? Bueno, por la estructura. No sé si es la palabra correcta. La estructura articular la tenemos clara, ¿sí? Si un hueso choca con otro, ahí hay un tope, ¿vale? O más que la estructura muscular, por la capacidad muscular de... Vale, eso me gusta más. Por tanto, cuando decimos tengo X grados de flexibilidad, por un lado estoy viendo mi posible tope genético articular, ¿sí? Y por otro lado, la condición muscular, ¿sí? Cuánto se deja elongar mi músculo, ¿sí? ¿Algo más? Medimos, o sea, ¿nos da algo más de información ese dato? Sería como el rango de movimiento en el que es funcional esa articulación. Perfecto. ¿Sí? De hecho, cuando hacemos una valoración, bueno, no sé si vosotros lo hacéis, cuando nosotros hacemos una valoración a uno de los clientes el primer día, cuando viene y tenemos que conocer a ese cliente, ver qué necesidades tiene, etc., etc., ¿qué hacemos? Una valoración articular para ver cuán funcional puede ser ese cliente, ¿sí? Porque en función de eso dispararemos los ejercicios hacia una línea de trabajo o hacia otra, ¿sí? Porque yo quiero que mi cliente sea más funcional, ¿sí? Sea deportista, con necesidades como deportista, o sea la tía María que tiene 70 años, que tiene sus requisitos en su vida cotidiana, ¿sí? Desenvolverse en su vida cotidiana, hacer la compra, subir escaleras, ¿sí? ¿Ok? Bien. Hay un dato que no me habéis dicho y que para mí es el más importante de todos. A ver si a alguien se le ocurre. Y si no se le ocurre, yo no lo voy a decir. Ahora. A lo largo del día, sí. ¿Se os ocurre algo más? ¿Nos puede dar algo más de información el hecho de que eso que medimos, qué información nos da? Rango de movimiento. Sí. Pero esa información la puedo comparar con otra persona, la puedo comparar conmigo mismo comparando el rango de mi miembro derecho con el de mi miembro izquierdo, la puedo comparar con estudios que dicen que lo normal sería entre tantos grados y tantos grados, pero ¿qué información me da? La capacidad de realizar luego algún tipo de ejercicio, la clase de ejercicio que se realiza, la funcionalidad respecto de la forma de vida. Vamos a hilar más fino. Antes me habéis hablado de la estructura articular, me habéis hablado de cuánto se elonga un músculo. ¿Se os ocurre algún parámetro más? ¿Sistema nervioso? Sistema nervioso. A ver. ¿Qué pasa con el sistema nervioso? El grado de control que tiene el sistema nervioso. El grado de control. ¿Quién controla los músculos esos que queremos elongar? ¿Quién le manda la orden de contracción o relajación a esos músculos que queremos elongar para medir nuestra flexibilidad? En este caso el sistema nervioso. Por tanto, ¿podríamos estar haciendo una medición que tenga relación con el sistema nervioso en un estiramiento o en un ejercicio de movilidad articular? Desde luego. ¿Sí? ¿Qué tipo de medición? ¿Y cómo se mide eso? Más que se mide, ¿cómo se relaciona? Esa es buena. Medirlo, hay formas de medirlo, ¿sí? Podemos medir con electromiografía, con tensiomiografía, hay diferentes... el tema es esa información que me da, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Sí? Sabéis que hay un reflejo que se dispara cuando yo intento estirar un músculo, ¿no? ¿Y ese reflejo hace qué? Que se contraiga.
que ese músculo que estoy intentando estirar se contraiga, ¿sí? Que se contraiga, ¿qué significa? Que está recibiendo una orden motora diciéndole contráete que te quieren romper, ¿sí? Se está resistiendo a ser elongado, ¿sí? Más actividad eléctrica en ese músculo significaría que se está intentando contraer más, sí, bueno, pues ya nos dice algo de información, ¿vale? Curioso, ¿no? Un músculo que es elástico y que se resiste a ser estirado. Pero eso no hace todo referencia a la funcionalidad en medida de que el músculo se proteja a sí mismo para... Totalmente, totalmente. Y nosotros nos empeñamos en meterle más viaje para seguir estirándolo. Qué cabrones somos, ¿no? O sea, él dispara a motoneurona para contraerse, para protegerse, para que no lo rompamos, y nosotros, dale más. Qué cracks. ¿Cómo se entrena la flexibilidad? ¿Cómo se entrena? Va, esta sí que la sabéis, ¿o no? ¿Cómo entrenáis la flexibilidad? De forma específica, lógicamente. A ver. Si quieres estirar, tendrás que estirar. Si quieres trabajar la fuerza, trabaja la fuerza. Por lo tanto, algo específico de flexibilidad. A ver, sí. Amplios. Vale. Dedos, movimientos. Dinámicos, dependiendo si quieres trabajar de forma estática o dinámica. ¿Qué pretendemos? Cuando hacemos un trabajo, un entrenamiento de flexibilidad, ¿cuál es nuestro objetivo? Me vas a decir ganar rango, sí, pero quiero decir, ¿ganar rango a costa de qué? ¿Qué estamos provocando con el entrenamiento de flexibilidad? ¿Qué estamos provocando como factor negativo? No, o sea, yo hago una serie de ejercicios para ganar flexibilidad que provocan esto y gracias a esto he ganado movilidad. Yo creo que principalmente mejora de la técnica o de la eficiencia en el gesto que no lo acabo de ver esa. Bueno, de alguna manera mayor amplitud también te facilita una mayor técnica, muchas cosas. Sí, eso es una consecuencia de... Pero la pregunta no va por ahí, la pregunta es ¿qué ha pasado que yo he ganado rango? ¿Te refieres a que estás haciendo estiramiento? Yo hago un estiramiento y después del estiramiento he ganado rango articular. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he ganado rango? ¿Por qué antes llegaba a 10 y ahora llego a 12? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Adaptación de qué? ¿De quién? Pues muscular, ¿no? ¿De? Las fascias. A ver. Perdón, es que como hablan todos no te he escuchado. Sí, adaptación de la fascia, estirarla lo máximo posible, que quede una huella en el sistema psicomotriz para que tú puedas volver a llevar eso a la máxima amplitud. A ver, intentar explicarme eso que no lo acabo de pillar. Es decir, una adaptación neuromuscular. Vale, una adaptación en el sistema nervioso para que tú puedas llevar esta fascia a la máxima amplitud. La fascia. La fascia no tiene nervio, que no tiene motoneurona. Puede ser que... Perdona. Una fascia no tiene motoneurona. Si no tiene motoneurona no puede contraerse. ¿Me explico? Yo no le puedo dar una señal a mi fascia diciéndole contraete. Eso lo hace el tejido muscular, pero la fascia no. La fascia es como un tejido conectivo, o sea, es como no, es un tejido conectivo, ¿vale? Pero entenderlo como un cable, ¿sí? Transmite fuerza, pero la fuerza que viene de otro sitio, ¿vale? Entonces yo a nivel de control neuromotor, una fascia no tiene nada que decir, un ligamento no tiene nada que decir. Un tendón no tiene nada que decir. Es decir, es tejido conectivo. Puede ser. No sé. Es el tejido muscular, ¿no? El que queremos romper los límites de ese tejido muscular. El tejido muscular sí tiene control neuromotor, ¿vale? Quiero decir que antes hemos intentado estirar y hay una orden que nos impide, el reflejo miocárdico, nos impide que estiremos. Puede pasar que tú has estirado, no te ha pasado nada, ahora somos más permisivos y te permito que estires más. Vale, entonces lo que tú sugieres es que hay un cambio en el cerebro,
en mi sistema nervioso en la orden que le da a ese músculo y que no dispara el reflejo miotático donde antes sí lo... Sería una especie de actuación sobre el reflejo miotático. O sea, ¿cómo actúas sobre él para no llevarlo al límite? Vale. Independientemente de que las partes no estén inervadas, sí que tienen una capacidad de elongación. Sí. Esa puede haber supuesto una limitación en el rango de evolución de la... Pero es una... A ver, por favor, atender porque es súper interesante lo que están aportando por aquí. Repite, por favor. La fascia sí que tiene su capacidad de elongación y puede haber sido un factor que limite la elasticidad. Una fascia, como tejido, es elástica. ¿Sí? Quiero decir, es como un cable que transmite fuerzas, pero tiene su elasticidad, ¿vale? De hecho, es viscoelástica, ¿vale? Entonces, está inervada, pero por sensorial, no por motora, ¿sí? O sea, genera aferencias, pero no tiene eferencias, ¿vale? Por tanto, que una fascia se tense genera información hacia arriba, sí. ¿Que puede provocar cambios? Sí. Pero esos cambios, ¿dónde se van a suceder? ¿En la fascia? En la parte contráctil. No, en la parte contráctil, que es la única que yo le puedo decir contráete más o contráete menos, ¿sí? Contráete, relájate, ¿sí? Yo eso solo se lo puedo decir al tejido muscular, no al tejido fascial. Ya, pero quiero decir, el tejido muscular puede hacer ceder, puede hacer elongarse las fascias. Sí, sí, claro, claro. Pero la pregunta, vuelvo a la pregunta, es cuando yo hago un estiramiento y consigo una mejora de rango, ¿qué ha pasado? Esa mejora de rango es gracias a qué. Porque puede ser que deja de activarse el reflejo miotático. ¿Qué es lo que ha aportado el compañero? Se activa el reflejo miotático inverso. Por ejemplo, hay una serie de reflejos, ¿sí? Tenemos miotático, tenemos... ¿Qué más tenemos? ¿Algún otro reflejo? El inverso que dice mi compañera. Inhibición recíproca, ¿sí? ¿Conocéis? ¿Sí, no? Sí, cuando un músculo se contrae, el músculo antagonista se contrae menos, ¿vale? A mí eso de se relaja no me acaba de gustar, se contrae menos, ¿vale? Es que si no acabamos viendo que hay músculos que se contraen y músculos que se relajan totalmente y no, el músculo no se relaja, el músculo siempre tiene tono, entonces baja su tono, ¿sí? Bien. Entonces hay una serie de reflejos, ¿sí? Por tanto, cuando yo hago un estiramiento, uno de los cambios que se suceden es en nuestro sistema nervioso como estáis aportando. Por tanto, si yo tengo un cambio en el sistema nervioso que hace que mis músculos bajen la tensión, es como que se resisten menos a ser elongados. Uno de los primeros cambios que justificarían esa mejora del rango articular, ¿sí? Por otro lado, estabais comentando algo de no sé qué de tejidos, estirar tejidos o romper tejidos. Sí, como romper el tejido muscular para la barrera que nos impide poder ampliar más el grado de movimiento, ¿no? El tejido muscular. Sí, lo que pasa es que no sabría exactamente especificar de... Tejido muscular. Tejido muscular, sabéis que hay proteínas de actina y miosina, que su función es ¿cuál? O sea, a través de los enlaces de actina y miosina, ¿sí? Acortan el músculo intentando estirar de sus extremos, ¿vale? Eso es lo que genera fuerza en el músculo y esa fuerza se transmite a través del tejido conectivo que tiene ese músculo, ¿sí? Epimisio, endomisio, perimisio y de ahí a los tendones que se insertan en un hueso. Entonces, tracciona el hueso gracias a esos enlaces proteicos. Y además hemos dicho que ese tejido es elástico, ¿sí? Si yo lo deformo, él vuelve a su posición inicial. Entonces, sobrepasar la capacidad de elongación de ese tejido provocaría roturas, ¿sí? De tal forma que pasaríamos de tener un elemento elástico a tener un elemento plástico. ¿Sabéis lo que eso significa? Que no hay retorno. Que no hay retorno. Si vosotros cogéis una gomita elástica, ¿sí?
y la estiráis, soltáis y vuelve a su posición inicial. Es elástica, según su definición, como hemos visto al principio. Si yo la sigo estirando, la sigo estirando, la sigo estirando y la mantengo ahí bastante estirada y empieza a hacerse blanquecina, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Nos hemos cargado su propiedad elástica y cuando yo suelto ya no vuelve a su posición inicial. Ha pasado de ser un material elástico a ser un material plástico, ¿sí? ¿Vosotros queréis músculos plásticos? Yo no. Que ese es el argumento de no hacer estiramientos antes de una competición, por ejemplo. No. No. Si tú pasas un músculo, a ver, no penséis en un músculo entero, pensad en una fibra muscular. Si pasáis de tener una fibra muscular elástica a tener una fibra muscular plástica, ha dejado de ser elástica para siempre. La justificación antes de no estirar antes de, creo que tiene más relación con esto. ¿Podéis llevar aire? ¿Llevar? No està posat. No. Si tenéis frío, ponemos la calefacción. Claro. Como el Cristian. ¿Vale? ¿Entendéis esto? ¿Entendéis esto de la parte elástica? ¿Sí? Esto es ingeniería, quiero decir, la ingeniería dice que si hay material elástico al cual, digamos, la elasticidad se define creo que es así, creo recordar que es así. Esto es deformación. A ver. Sí, creo que es así. Los materiales elásticos se definen por el módulo de Young. El módulo de Young es el módulo de elasticidad, ¿vale? Entonces, os dibujo dos materiales diferentes y cada uno tiene una curva de deformación diferente, ¿sí? No es uno más elástico que el otro. O sea, la elasticidad es una propiedad cualitativa, no cuantitativa. Por tanto, yo no puedo decir esto es más elástico que esto. Yo puedo decir que a una determinada fuerza, este material se deforma esto y este... me he pasado. Vamos a dibujarlo de otra forma. Y este otro material se deforma esto. ¿Sí? Por tanto, cuando yo aquí cedo esta fuerza, vuelven a su posición inicial. ¿Vale? Entonces, no es que este sea más elástico que este, no. Este es más deformable que este. Más deformable, a una misma fuerza. ¿Vale? Pero no es más elástico. Al final es o es elástico o no es elástico. ¿Vale? Entonces, llega un momento en el que a más fuerza, digamos, ya no hay más... ya no hay vuelta atrás, ya no hay capacidad de recuperar la posición inicial y este punto se conoce como el límite elástico. No rotura, el límite elástico, ¿vale? Hay otro punto, si yo lo sigo deformando, hay otro punto en el que rompe, ¿vale? No recuerdo si es así más o menos la gráfica, pero para que lo entendáis. Sí, pues, debe ser materiales el carbono y el acero. Cualquier material que se pueda deformar tiene su módulo de Young. Que el carbono es más rígido que el acero en caso de... ¿Vale? Ok, por tanto, yo no quiero sobrepasar nunca el límite elástico de mis músculos porque entonces estoy pasando a tener un material plástico. ¿Sí? ¿Qué le pasa a un ligamento cuando nos hacemos un esguince y el ligamento ha ido más allá de? Pues que ese ligamento ya ha perdido su capacidad elástica. ¿Alguien ha tenido un esguince alguna vez? Bien. ¿Y alguien que ha tenido un esguince una vez en un sitio ha vuelto a tener unas cuantas recidivas en el mismo sitio? ¿Por qué?
Porque me cargué la parte elástica de mi ligamento y la próxima vez que lo necesité ya no estaba. Había ahí un ligamento, pero ya no tenía la capacidad elástica que tenía antes, ¿sí? Cuando hablamos de que hay una buena rehabilitación de un ligamento, ¿a qué nos referimos? ¿A que hemos recuperado la capacidad elástica o a que hemos suplido el control muscular para que los músculos no soliciten, para que un buen control muscular no me haga solicitar tanto a ese ligamento? ¿Vale? Porque muchas veces la única opción es la cirugía, ¿sí? O sea, este ligamento ha sobrepasado su límite elástico, ha sobrepasado su límite plástico, esguince de tercer grado, ¿sí? Rotura. La opción es... Pero cuando yo empalmo otra vez, ¿qué le ha pasado a ese tobillo? ¿Ha perdido qué? Movilidad. ¿Por qué? Porque a una misma longitud de ligamento, donde antes era deformable, ahora no lo es. O donde antes era más deformable, ahora lo es menos. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? ¿Os queda claro el concepto elasticidad? ¿Sí? Bien. Por tanto, yo no quiero que mis músculos lleguen a una fase plástica, porque entonces me estoy cargando su capacidad elástica, ¿vale? Entonces, ¿qué más cosas pueden garantizar o pueden explicar esa mejora de la flexibilidad? ¿Se os ocurre alguna más, aparte del sistema nervioso? Que en definitiva estamos hablando del control sobre esos músculos, ¿no? Tipos de estiramiento. Esta os la sabéis mejor que yo. Luis, perdona. Dime. Cuando trabajas flexibilidad, ¿no hay un cambio estructural en el músculo? Ahora luego lo vemos, pero según los últimos estudios, no. O sea, solo es a raíz de las adaptaciones del sistema nervioso. Hace años se hablaba de que había una realineación de las fibras de elastina y tal, pero parece ser que no es tan influyente. Ahora luego sacaré un estudio, si mal no recuerdo, del año pasado, 2017, es decir, bastante reciente, diciendo que no, que la explicación no van por ahí, no van por ahí los tiros. Entender que una cosa es que alguien haya estado con el brazo en cabestrillo un tiempo y posiblemente las fibras acortadas hayan perdido su alineación y luego recuperar el rango que yo ya tenía si se obedezca a lo mejor a que voy configurando mejor mis tejidos, ¿sí? Y otra cosa es que yo, que tengo un rango normal, quiera mejorar ese rango justificándolo en mayor extensibilidad de mis tejidos. Por lo que yo conozco, no se justifican por ahí los tiros. De hecho, eso es lo que dicen los estudios. Lo que dice mi experiencia práctica lo tengo más claro que el agua. ¿De dónde vienen los tiros? ¿Por dónde vienen los tiros? Porque si yo consigo una mejora de 40 grados en una articulación en 2 minutos, créeme que los tejidos no han elongado así porque sí, ¿vale? Es decir, debe obedecer algo más rápido de mejorar, en este caso. Tipos de estiramiento. Estático, activo, pasivo, dinámico, balístico. Estático, dinámico, activo, pasivo, balístico, que en definitiva es un dinámico pero a una determinada velocidad de ejecución. Isométrico. Isométrico. ¿Isométrico sería como estático? ¿O sería un estático activo? Estático activo. A ver. ¿Qué es un estiramiento isométrico? ¿Qué entiendes tú por un estiramiento isométrico? Lo veo porque hay un matiz aquí. No sabría, a ver. Si es
Isométrico significa que hay una... O sea, si hablamos de isométrico, hablamos de que hay una contracción isométrica, con lo cual hablamos de un estiramiento estático en el que al ser estático no hay movimiento, pero sí hay una intencionalidad muscular que es intentar acortarse. ¿Sí? Sería muy diferente a un activo estático que puede ser esto. Esto es estático y es activo, ¿sí? Pero es activo ¿de quién? Del músculo que me lleva. El isométrico sería el músculo que se está estirando, que se está intentando acortar. O sea, la dirección de la fuerza ha cambiado, ¿sí? ¿Entendéis? Más. Cambia mucho, hacerlo de una forma, hacerlo de la otra, Donde yo aquí tengo un reflejo de inhibición recíproca, donde el músculo que se está acortando le manda una señal al músculo contrario diciéndole relájate que yo quiero ir para allá. Si yo hago lo contrario, el reflejo cambia mucho, Es una de las bases de la PNF. Bien, bien. Estaba esperando. PNF, que sabéis que es una combinación de activos pasivos, ¿sí? ¿Más? Entendido como... Entendido como... Stretching lo podríamos entender como una metodología determinada, ¿sí? ¿Alguno más? El shortening. ¿Y qué es el shortening? ¿Sabéis qué significa shortening en castellano? Acortamiento. Esta es buena. O sea, un estiramiento, una metodología de estiramiento que la llamamos acortamiento. No, pero ahora está un poco de moda. ¿Está de moda? ¿Sabéis lo que es el shortening? Yo no. El shortening y el stretching son antagónicos. ¿Sí? Donde uno quiere estirar un músculo, otro quiere acortar un músculo. Entonces tendrá que ver con PNF más o menos, ¿no? Algo mixto también. Físicamente no. Metodológicamente es lo contrario. Al PNF. Al final, la diferencia entre shortening y stretching, todo depende del lado de la articulación donde estés mirando. Pero entonces sería más un trabajo de musculación que de estiramiento. Es más un trabajo de contracción muscular que de estiramiento. ¿Pero qué le pasa a un músculo cuando lo acorto al máximo? Que el antagonista se estira al máximo. A eso lo llamamos estiramiento. Se estira al máximo. ¿A eso lo llamamos estiramiento? Sí. Entonces, por eso os he dicho, es lo mismo. El shortening y el stretching es lo mismo. La diferencia es al lado de la articulación donde estoy mirando. ¿Sí? Donde vosotros aquí veis un estiramiento de tríceps, yo estoy viendo un acortamiento de bíceps. Entonces, si miráis al tríceps, esto es un stretching. Si miráis al bíceps, esto es un shortening. ¿Sí? No es tan diferente a lo que teníais pensado, ¿no? Pero alguien escribe un libro o vende algo que ya estaba vendido por otro lado, ¿no? ¿Os lo digo ya? No, no os lo digo ya. No os lo digo ya. ¿Se os ocurre alguna técnica más de estiramiento? Pasivo forzado y pasivo resistido estarían dentro de la PNF. Bueno, sí. Bueno, al final hay muchos que son combinaciones de todos estos. Es una combinación. Sí. Vale. Esta más o menos la hemos hablado antes. Disculpa, el Solverbond también es un stretching, ¿no? De un autor. Es una metodología, sí. A ver, esto es como si ahora yo digo el método Luis, que significa estirar
15 segundos la primera serie, 20 la segunda y 40 la tercera, y como me lo he inventado yo, pues se llama el método Lewis, pero al final estaría utilizando uno de estos tipos de estiramiento, ¿vale? Bien. Luis, ¿y rebotes que estábamos desglosando? ¿El tema de rebotes? Sí, el tema de los rebotes, sí, sí. Yo recuerdo que era mega prohibido. O sea, los libros decían, no, esto no. El tema de los rebotes, ¿vale? Hace 20 años era mega prohibido y ahora es la forma ideal de calentar a la toma. Esto es lo mismo que antes, cuando la gente tenía fiebre, los metían en una bañera con hielo, y ahora prohibido. Bueno, pues gracias a Dios la ciencia avanza, ¿vale? Bien, para mí un rebote acaba siendo un dinámico, ¿sí? Solo que en el máximo rango articular y buscando... Al final, para mí, esto es un activo, ¿sí? Es un activo, porque estoy constantemente dándole intención, ¿vale? Y que genera una serie de reflejos, pues que tendrán su consecuencia, ¿vale? No os voy a decir mi opinión porque cuando termine el seminario vais a tener muy clara cuál es mi opinión sobre todos los métodos, ¿vale? Lo vais a ver. ¿Cuáles son los beneficios de los estiramientos? Funcionalidad. Ahora no hablo de la flexibilidad, ¿eh? Hablo de los estiramientos, que es lo que utilizamos para mejorar la flexibilidad. ¿Cuáles son los beneficios de los estiramientos? Prevención de lesiones, ¿no? Prevención de lesiones. Mejora la postura. Postura. Y la capacidad elástica del músculo. ¿Perdón? Y la capacidad elástica del músculo. La capacidad elástica del músculo. Vale, vale. Entendida como has cambiado la temperatura del músculo y por tanto la capacidad elástica. Vale. No he entendido como que ha mejorado la elasticidad del músculo con respecto a otras veces, sino con respecto a antes de calentar. Correcto. Vale. ¿Sí? ¿Entendéis esto? Eso me refiero. Sabéis que los músculos, he hecho antes un matiz, son viscoelásticos, no son solo elásticos. Entonces la viscosidad me afecta a la parte elástica, ¿vale? Entonces si yo cambio las propiedades viscosas con la temperatura, ¿vale? Estoy cambiando la elasticidad del músculo, ¿vale? Estoy cambiando un poquito el módulo de Young que os mostraba antes. Perfecto. Más cosas. Más beneficios de los estiramientos. Aliviar la tensión muscular ejercida por la carga sobre el... Aliviar tensión. Dicho de otra forma, relajar. ¿Sí? De esto los fisios saben mucho. Utilizan mucho el stretching para... ¿no? Para quitar tensión, para quitar contracturas, ¿sí? Más cosas. Mayor aprovechamiento del componente fuerza. A ver. Sí, al tener un mayor rango de movimiento puedes aprovechar más luego también. Cuanto... Tienes más rango capaz de generar... Para luego generar más fuerza. ¿Pero generas más fuerza? ¿O durante más rango? ¿O las dos? O generas durante más rango al final. No sé si me explico bien, como tienes más brazo de palanca para poder realizarlo, al final puedes... A ver, no confundamos más palanca con más recorrido, ¿eh? No es lo mismo. No es lo mismo. Yo aquí en mi hombro, con una mancuerna, tengo menos palanca y aquí tengo más palanca. ¿Sí? No tiene nada que ver con cuánto recorrido tengo.
¿vale? Más recorrido para hacer fuerza. Vale. Más cosas. ¿Se os ocurre alguna cosa más? Ese podría ser un aumento de la fuerza cinética, en el sentido de que... Aumento de la fuerza cinética. ¿Entendida como más aceleración? No, es igual que un salto de agua. Cuanto más alto sea el salto de agua, más fuerza imprime sobre la turbina. Sí, pero la fuerza, por definición, es masa por aceleración. Si soy capaz de acelerar más... Vale. Os decía, masa es igual a fuerza por aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Que yo sea capaz de acelerar más me va a dar más fuerza, ¿vale? Por tanto, todo depende de la fuerza. ¿Algo más? Toma. Ya lo contestas tú, ¿eh? No. Yo he venido a que me lo digas. Antes y después. Faltan durante. Los que opinéis solo antes. Levantad la mano. Solo después. 1. El después, ¿cuándo es? ¿Inmediato o...? No es lo mismo... Hablamos de la sesión. Dentro de la sesión. Dentro de la sesión. ¿Antes y después? 1, 2, 3, 4, 5. 5 antes y después. Nunca. Si tienes 10 años, nunca. ¿Nunca? ¿Ni antes ni después? ¿Los demás no opináis? Yo quiero ver tu mano. Yo quiero ver tu mano. Yo por ejemplo, yo creo que ni antes ni después, sino en una sesión distinta al antes y después. Vale. No es la pregunta. ¿Vale? La pregunta no va por ahí, porque la pregunta la respuesta que tú me das podría ir más dirigida a si quiero mejorar mi flexibilidad, le dedico una sesión específica a la flexibilidad y no la hago ni antes ni después de haber hecho otro tipo de entrenamiento. ¿Sí? Va por ahí. No es esa la pregunta. Yo hoy entreno fuerza. Hoy entreno velocidad. Hoy entreno running. Hoy entreno natación. ¿Antes o después? ¿O las dos? ¿O sí? Va más por ahí. Yo no he contestado porque no sé antes de qué o después de qué. De la sesión. ¿Pero la sesión de qué? ¿De entrenamiento o de competición? Sí, pero él se refiere a lo que está diciendo. ¿De entrenamiento de qué tipo? ¿De qué tipo? Claro. Proponerme un tipo de entrenamiento. ¿Una competición? Una competición. Un partido de baloncesto. Tú lo planteas. Tú vas a trabajar resistencia, ¿estiras o no estiras? Creo que es el tipo de ejercicio que vayas a realizar. Partido de baloncesto, ha dicho el compañero. ¿Antes o después? ¿O las dos? Antes y después. Antes y después. ¿Partido de baloncesto? Antes y después. O sea, en los entrenamientos no, pero en el partido sí. Vale. Un entrenamiento de halterofilia. Antes y después. Pues después. ¿Antes o después? Un entrenamiento de hipertrofia. ¿Antes, durante? No hemos hablado del durante. No lo he preguntado, ¿verdad? Antes, durante y después. Durante es entre las series, en los descansos. ¿Vale? Yo lo he hecho muchos años. Muchos años. Vamos, toda mi época de atleta, entre serie y serie,
estiraba. Yo era lanzador de jabalina, entre el lanzamiento y el lanzamiento, estiraba. Y ahora dicen que no. Y ahora me arrepiento, no os podéis imaginar cómo. Bien. Vais a trabajar por camilla, ¿vale? Si sois 2-2 y sois 3-3. Quiero que me hagáis una propuesta de ejercicios o de formas de medir la flexibilidad, ¿vale? Entonces, nada, 5 minutos, no más, ¿vale? Miembro superior, miembro inferior, tronco. Miembro superior, miembro inferior, tronco. Miembro superior, miembro inferior. Empieza el tiempo. 5 minutitos. Miembro superior, ¿y vosotros? A veure, vosaltres el que hem comentat és que, donat que la definició que has dit en un principi havies dit que era una articulacions i el rang articular, el que faríem seria medir tots els moviments de cada una de les articulacions, o sigui, muscle, colze, monica, gràfica, interfalàngiques, i en cada una d'aquestes articulacions mediríem els moviments que són capaços de generar. Flexo-extensió, abducció-extensió, rotació interna-externa, en el pols de flexió-extensió, en la monica flexo-extensió, la flexo radial, digital, la donació i la supinació, i ho mediríem en un moviment de forma activa, exclusivament. ¿De forma? Activa. El moviment actiu. No mediríem el passiu, en este cas. Aquí acaban de hacer mención a algo que es muy importante. Mediría cada una de las articulaciones del miembro superior en los diferentes planos de referencia: flexión, extensión, abducción, aducción, ¿sí? Rotación. Y matizan que lo harían única y exclusivamente de forma activa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Pues la definición que has dado al principio. La unidad de medida sería grados, con un goniómetro. Vale. Hemos dicho que la flexibilidad era la capacidad de realizar movimientos de gran amplitud, y ese es el motivo por que han decidido hacerlo de forma activa, ¿sí? Si yo cojo el brazo de mi cliente y lo muevo de forma pasiva, lo muevo yo, él está relajado, ¿estoy midiendo su flexibilidad? No. De manera pasiva. De manera pasiva, pero es la capacidad de su articulación. ¿Es la capacidad pasiva de su articulación? Sí. Entonces yo, opinión personal, en la definición no veo que sea activo o pasivo. Habla de capacidad de la articulación, ¿vale? Si le damos vueltas a esa definición y decimos que tiene que haber una intencionalidad y que por tanto depende de tu capacidad de control motor. La articulación no es un ente autónomo. Sí, pero hay una gran diferencia de hacerlo de forma activa, hacerlo de forma pasiva, porque al principio me habéis dicho todos que había más movilidad pasiva que activa. Sí, si lo relacionamos, está relacionado en la elasticitat, i volem medir l'elasticitat seria exclusivament activa. Si volem medir la diferència entre elasticitat i flexibilitat, podríem medir els rangos passius també. Ahí no lo acabo de pillar. Porque el músculo es elástico, ¿lo estire el músculo contrario o lo estire yo? Sí, bueno, de tota manera, en un principi havies parlat de la implicació de l'articulació, crec que exclusivament en aquest cas seria passiu. Els topes de la flexibilitat serien tots els elements articulars, càpsules, ligaments, etc., més el múscul. Pero no es separable. Sí. Entonces, pues bueno, podría... Pero no es separable. Sí. Si parlem exclusivament d'elasticitat, sí que ho mediríem actiu. No entenc. L'elasticitat és la de tornar a la posició inicial.
si ho fem de forma activa, el múscul torna a la posició inicial. És a dir, elasticitat. I si ho fem de forma passiva també? I si ho fem de forma passiva depèn d'un rango que a lo millor va. La fase elástica y pasas a la fase plástica, te cargas el teixit. Sí. Ahí no. Hi ha un rango articular que se pot fer de forma passiva i no activa. Claro. Pero que no es que la elasticidad del músculo que se elonga no es dependiente de que siga activo o pasivo. Vull dir, un teixit, el deforme jo o el deforme el múscul que fa l'acció contrària, el múscul s'ha de formar el mateix i tornar a la seva posició inicial. En la part passiva no seria el múscul contrari, exactament, a lo millor seria una força externa. Claro. Però dic que siga una força externa al cos o siga el múscul que fa l'acció contrària, al final és una força ajena al múscul estirat. És un múscul que s'ha estirat perquè algú l'ha estirat. Algú. Siga jo o siga el múscul que fa l'acció contrària. Algú l'ha estirat. Per tant, és independent. Pel múscul estirat, li té igual qui l'ha estirat. A nivell de control motor, no té igual. Però al teixit que ha sigut estirat, li té igual que l'estire el múscul contrari, el veí, o que l'estire jo. Li té absolutament igual. Ell s'ha estirat i torna... No? A veure. Per això t'he dit que si parlem de rangos articulars, conforme havies definit en un principi... A veure, la veu definir vosaltres, jo no... Però sí. Sé que després la conclusió ja s'ha hagut ixa, no sé, després de tots els comentaris. Entonces, si parlem de rango articular, podria ser passiu. Podria ser passiu, sí, podria ser passiu. La medició podria fer-se de forma passiva. A veure, ara sí que ho vaig a dir. Jo la faria igual que vosaltres, de forma activa, però per un altre motiu. Vull dir, tinc molt clar que jo la faria de forma activa, però que per a mi fer un test passiu me dona una informació i fer un test actiu me dona una altra informació i pot ser relevant les dos. Jo només gasto l'activa, després vos diré per què. No dic que jo pense que sempre pots arribar al límit en el que el múscul o els teixits puguem passar de ser elàstics a plàstics d'una forma passiva més que d'una forma activa. A veure, no confundim, no confundim la capacitat que té un múscul d'elongar-se de forma activa a fer-ho de forma passiva. No té res que veure en el límit elàstic, No parle d'elongació, parle d'elasticitat. Vull dir, el múscul recuperarà la seva posició inicial, que estàvem parlant d'això, no? La condició indispensable perquè sigui elàstic. D'una forma passiva sempre arribaràs més lluny, vull dir... L'elongaràs més. Del límit que... Sí, però això no vol dir que el superes. Que superes el treball... El límit elàstic. No, el límit elàstic no, sense arribar a superar el límit elàstic. Per això dic que, però al final, la capacitat, la flexibilitat en un rango passiu depèn, entre altres coses, de la elongació del múscul. Entre altres coses, però n'hi ha altres molts factors. Potser tens un lligament limitant abans, o la càpsula, o un menisco, saps? Vull dir, ells proposen fer-ho de forma activa, el que comporta que van arribar tan lluny com els seus músculs siguin capaços de controlar. Molt diferent a una medició passiva. Això ho teniu clar? Si ho teniu clar, flexió, extensió, rotació interna, rotació externa, en tots els planos de referència. Les rotacions les faríem des d'esta posició. A veure. Sí, perquè, bueno... Una rotació interna seria això i una rotació externa seria això. Res a veure en rotació interna i rotació interna. Res a veure. Ja. Ni de conya. I per què no fan les dos? El que vull que tingueu en compte és que el húmero vaig a cap a dins o vaig a cap a fora no té la mateixa resolució a nivell del que està passant si ho faig en posició neutra o si ho faig en 90 graus.
Perquè no és un moviment d'una articulació. És un moviment de 4 articulacions. El hombro no es una articulación. ¿Lo tenéis claro? La glenohumeral es una articulación. La escápula con el húmero. Pero yo aquí no he movido solo la glenohumeral. He movido la esternoclavicular, la acromioclavicular, la GH y la escápula con el tórax. 4 articulaciones. Si yo hago aquí una rotación interna, si consigo bloquear la escápula, haría una rotación interna pura de la GH. Pero aquí está pasando algo muy diferente. ¿Vale? Ojo. Ojo, ¿eh? ¿Faria això des de la glenohumeral? No. La pronosupinació, en esta? Ah, no, la pronosupinació en principi no és un movimiento de hombro. No, ja. Però a veure, jo el que me centro és com me dixes. Medint quan s'ha manejat el húmero. Vale. No quan s'ha manejat el boli. Sí. Vale? Perquè jo així puc manejar molt i el muscle no ha fet res. Vale? Per tant, tinc que veure quan se maneja això. Com que me dixes... Ah, vale. És que això és molt complicat. És molt complicat. És molt complicat. No, però... En un aparell de camp ho pots medir així. A veure, avui en dia n'hi ha elements electrònics que sí que te medixen, però no es fàcil, no es fàcil. Bien, hacía esta aportación porque cuando pensamos en los planos de referencia de una articulación, no es lo mismo una articulación rodilla, cadera, que tiene una articulación, ¿vale? Que una cintura escapular. Una cintura escapular no es una articulación, son 4. ¿Vale? Por tanto, esto lo llamamos flexión de hombro. Pero aquí han pasado muchas cosas en 4 articulaciones diferentes. ¿Vale? ¿Ok? Otro grupo de miembro superior. ¿Quién más había de miembro superior? Nosotros estábamos ahí. No, a ver. Aportar lo que consideréis, Nos han confesado que nos han copiado y luego han aportado. ¿Sí o no? ¿Lo habéis confesado? ¿Algún otro grupo de miembro superior tiene algo que aportar? ¿Tiene algo que decir en contra de la propuesta de los compañeros? ¿Lo haríais todos de forma activa? ¿Alguien decide hacerlo de forma pasiva? Es que activo es lo real, ¿no? Al fin y al cabo es un poco la información que te da. Pero bueno, es otra información. Ni mejor, ni peor. Ni mejor ni peor. Si lo haces activo y lo haces pasivo, tienes 2 informaciones que tú las puedes cruzar y decir, ostras, aquí está pasando algo. ¿Sí? ¿Tienes más rango pasivo que activo? Yo quiero igualarlos, pues tendré que hacer algo. Si es que se puede hacer algo. Quan el diu actiu, és arribar al límit i mantindre o només arribar-hi un milisegon? A veure, en principi arribar al màxim. Si vols medir, salvo que tingues un element de medida automàtica, pues tindràs que aguantar ahí ¿vale? Però si dus un aparell que ho medís, en el moment arribes i detecta quin és el màxim encara que hagis estat una dècima. ¿Vale? ¿Tronco? ¿Proponer algo de tronco? Venga. Venga. Va. 2 minutos y almorzamos. Sí, activo. Nosotras también habíamos... Activo. Sí. Movimientos de flexión, extensión, inclinación lateral y rotación. Vale. Sí. En la línea de lo que aportaban los compañeros, planos de referencia, extensión, flexión, sí, plano sagital, plano transversal, rotación derecha, rotación izquierda, flexión lateral, ¿sí? ¿Vale? Hemos puesto esos 4. ¿Más o menos? Sí. Vale. Por curiosidad, ¿cómo mediríais la flexión? Foto y con transportador de ángulo para hacerlo en clase, que puedas hacerlo.
Y si no, pues supongo que hay alguna aplicación que ayude. Sí. Claro, con los niños, si tienes que hacerlo en clase... ¿Qué medís en una flexión de columna? Un montón de articulaciones también. Imagínate. Empieza a sumar. El hombro tiene 4. La columna... Docenas. No, ya no solo eso. Es que entre vértebra y vértebra hay 3 articulaciones. Entre vértebra y vértebra. ¿Cuántas vértebras hay? Multiplicar. ¿Vale? Condicionado además porque no movamos pelvis. Porque si movemos pelvis ya la hemos movido. Ya la hemos liado. Y es muy difícil medirlo. Porque encima yo aquí veo los segmentos fácil. En una columna, ¿cómo ves los segmentos? Si has hecho mucho pilates, la estabilizas bien, pero sí. Olvídate, es muy complicado. ¿A que sí, Noelia? Sí. ¿Vale? Noelia en su medición ha hecho una flexión de cadera, ha intentado que sea lo más pura posible y luego una flexión de cadera dejando libre para comparar la diferencia entre lo que sería una pura de cadera y una ya metiendo columna. Y la diferencia era de mogollón de grados, ¿vale? A modo anecdótico, yo tengo una cliente que fue bailarina de danza clásica que tiene 85 de cadera aproximadamente y 150 si la dejo libre. 85 de cadera, solo de cadera, no pasa de 90 grados. Ahora, como le deje, me mueve 150 grados, ¿vale? O sea que lo rescata todo en columna. O sea, imaginaros hasta qué punto se puede sesgar. Y por último, miembro inferior, grupos de miembro inferior, ¿qué aportáis por ahí? Vais a decir lo mismo, en todos los planos, en todas las articulaciones. ¿Sí? ¿Cómo me diríais la extensión de rodilla? Extensión. Flexión. Extensión. Es que hay un límite óseo ahí. En todos los planos hay un límite. ¿Yo puedo mover mi rodilla en extensión? ¿Yo puedo hacer una extensión de rodilla? Poquito. ¿Yo puedo hacer una extensión de rodilla? Cada vez que la flexiono, luego la extiendo. Ahora, el movimiento de extensión lo hago, todo el mundo lo hacemos, ¿vale? Ahora, que la posición neutra sea 0 y extender la rodilla a partir de ahí haya un tope, ¿vale? Hay gente que tiene 4 grados, 5 grados, ¿sí? Por ejemplo, ¿vale? ¿Me puede interesar medir eso? Pues sí, para fortalecer que no... Si os pasáis por un pabellón donde están entrenando gimnasia rítmica, vais a ver a unas cuantas que tienen extensión de rodilla, ¿vale? Y de codo. Lo que decimos hiperextensión en la calle. Lo que decimos hiperextensión, sí, ¿vale? Al final, sí. Quiero decir, que lo hay, ¿vale? Entonces, si lo hay, se puede medir, ¿vale? Lo mismo que habrá gente que la rodilla o el codo no la tiene en posición neutra en 0. Quiero decir, a lo mejor la máxima extensión de codo es ya con 3 grados de flexión, ¿vale? Pues bueno, eso... Bien. ¿Alguien me diría de forma pasiva algo? Por comparar. Por comparar, ¿por qué no? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Vale? Pero bueno. Quizá de forma pasiva lo puedes hacer de una forma más analítica. Puede ser. Igual que la activa, ¿por qué no? Sí. Puedes limitar más o pesar el movimiento de todas las articulaciones. Nadie me ha hablado de movimientos combinados. Me sorprende. Porque hemos aislado para conseguir el... Sí, pero una circunducción es hombro. Eso es lo que te habíamos comentado nosotros antes, al principio. Por eso lo he dicho. Por eso lo he dicho. Es un movimiento que todo el movimiento del hombro implica todos ejes y planos. Entonces lo que comentaba al principio es que tiras por ahí primero y luego vas partiendo... Uno de los test más utilizados es este. Esto no es un plano, ¿eh? Esto no es un plano. Es más, no es un plano y no es una articulación. Aquí estoy metiendo el codo, estoy metiendo el hombro. Alguna gente hace, cuando no llega, hace esto con la muñeca, ¿sí? Es decir, al final es un ejercicio muy global. No es para nada analítico. ¿Me da información? ¿Me da información? Sí. ¿Lo puedo utilizar? Claro. ¿Puedo sacar conclusiones con ese movimiento? Unas pocas.
que combinadas con otros test más analíticos ya me puedo hacer una idea, ¿sí? Si yo aquí llego mucho y aquí llego poco, ya sé que aquí algo falla, ¿vale? Ahora, ¿quién? Ni idea. Voy a mirar otros rangos, voy a mirar la extensión, voy a mirar la rotación, voy a mirar tal. Si veo que aquí hay mucha rotación limitada y que aquí está muy limitado, a lo mejor resulta que es la rotación la que me está limitando, o a lo mejor es la flexión de este, no lo sé. Pero si hago algo muy global, no puedo sacar conclusiones específicas. Pero si yo cojo cosas globales y cojo cosas específicas, entonces sí. Sí, el sit and reach es global, mogollón. Ahora, ¿puedo hacer un analítico de cadera, luego un analítico de columna y luego ver por dónde van los tiros? Estoy seguro que habrá gente limitada en un sit and reach que será por culpa de la flexión de cadera y otras personas que estarán limitados, igual de limitados, pero en este caso por una flexión de columna, ¿sí? Bueno, pues si yo hago el global y luego hago los analíticos, tengo más info, ¿sí? ¿Vale? Bien. Hacemos una paradita, ¿vale? Para tomar algo, porque luego viene la... Esto ha sido la introducción. ¿Vale? Una cosa, para que luego en proyectos utilizas activo. ¿El? El activo. Luego veréis por qué. Vale. Luego veréis por qué. Sí, no, o sea, yo hoy os lo cuento todo, ¿eh? Yo hoy os lo cuento todo. Bien. Para concluir la introducción, aquí os dejo un texto sacado de un libro que todos conoceréis, ¿vale? El libro de Stretching de Bob Anderson, donde enumera cuáles son los beneficios del estiramiento, que muchos casarán con los que habíamos argumentado antes, ¿sí? Los que habíais dicho antes, ¿vale? Pues entre ellos dice que el estiramiento incrementa el ROM, que reduce la tensión muscular y hace que el cuerpo se sienta relajado. Dice que ayuda en la coordinación permitiendo un movimiento más libre y fácil, que ayuda a prevenir lesiones como los esguinces. Un músculo fuerte, flexible, preestirado resiste mejor el estrés que uno fuerte, rígido, sin estirar. Hace actividades extenuantes como la carrera, el esquí, tenis, natación y ciclismo más fáciles porque te prepara para la actividad. Es una manera de avisar a los músculos que van a ser usados. Ayuda a mantener tu nivel de flexibilidad para que al paso del tiempo no te sientas cada vez más rígido, ¿vale? Esto que lo decía el señor Anderson hace unas cuantas décadas, ¿vale? Bien. Casa bastante con lo que habíais argumentado, que casa bastante con lo que habéis leído, con lo que nos han enseñado, etcétera, ¿vale? Lo que os voy a pasar ahora es un texto sacado de una web cualquiera divulgativa donde nos habla sobre los estiramientos. Pasar estos dos detrás. Una lectura rapidita, ¿eh? Y 3, 2. A ver. ¿Faltan? ¿Eh? El 6, sí. Faltan 2. El llechivo, sí, espera que el llechivo ya está.